Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tema de inestabilidad posterior de hombro como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Román Samuel Priego Morales, fellow de cirugía articular, y nuestro profesor titular es el doctor Edmundo Berumena Farrat. Hoy vamos a iniciar con inestabilidad posterior de hombro, una patología que se va a presentar como un espectro clínico muy variado. Eh, a diferencia de la estabilidad anterior, esta suele ser un poco más difícil de diagnosticar y técnicamente un poco más exigente para el tratamiento. Aunque la inestabilidad posterior de hombro representa solo entre el 2 y el 10% de los casos, su reconocimiento está creciendo especialmente en pacientes que son deportistas. Como ha sido señalado por McLaughlin, no es una lesión única, sino que va desde una luxación posterior bloqueada hasta una subluxación recurrente de manera crónica. Entender el porqué de la inestabilidad va a ser clave, ya que las causas son multifactoriales. Va desde un evento traumático agudo hasta una laxitud ligamentosa o un microtrauma repetitivo. Clásicamente asociamos la luxación posterior a convulsiones o a una electrocución, pero lo más común es el trauma directo con el brazo en aducción y rotación interna. En el ámbito deportivo, la inestabilidad suele ser el resultado de microtraumas acumulados por cargas constantes en diversas posiciones del brazo, lo cual va a ir debilitando a los estabilizadores posteriores. El manejo de de estos pacientes va a ser complejo debido a la dificultad que lleva a reconocer la patología subyacente. El tratamiento incluye opciones conservadoras, tanto como quirúrgicas. Y bueno, históricamente se realizaban muchas cirugías abiertas, pero recientemente los procedimientos artroscópicos han ido ganando mucho terreno en el tratamiento de esta patología. Esto se debe a los grandes avances en las técnicas de fijación y también a que ofrecen una menor morbilidad para el paciente, permitiendo también una recuperación más funcional. Aunque la inestabilidad posterior es menos común, es vital identificar a los grupos de riesgo. No solo la vamos a ver en atletas de contacto como el rugby o los linieros en el fútbol americano, sino también en deportes de alta demanda técnica como lo son tenis, golf o natación, incluso en actividades que no solemos asociar de inmediato como la arquería o el uso crónico de silla de ruedas. Todas estas actividades generan una demanda posterior constante que puede derivar en una inestabilidad posterior. A diferencia de una luxación aguda que es por un golpe directo, la subluxación posterior recurrente suele ser el resultado de un desgaste silencioso. Este microtrauma repetitivo va estirando la cápsula posterior, lo que nosotros llamamos atenuación capsular, y eventualmente va a generar desgarros en el labro. En los atletas de élite, estas fuerzas constantes provocan cambios estructurales que debemos saber diferenciar de otras patologías de hombro. Ahora, ¿por qué es tan difícil diagnosticarla? Porque el paciente no siempre llega diciendo simplemente se me salió el hombro. Muchas veces solo van a reportar un dolor vago, difuso o una fatiga al realizar sus actividades deportivas. Como no hay un trauma claro, el diagnóstico depende totalmente de nuestra pericia en el examen físico. Y aquí es donde las pruebas provocativas y el apoyo en una resonancia magnética o en otros estudios de imagen se van a volver fundamentales para poder confirmar lo que estamos sospechando en el consultorio. Y bueno, entrando de lleno en la patogénesis, debemos identificar qué estructuras son las que mantienen a la cabeza en su sitio. Los estabilizadores primarios van a ser el labrum posterior, la cápsula y la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior.
Estos trabajan más duro cuando el brazo se encuentra entre 45 y 90 grados de abducción. Y vamos a tener un punto anatómico clave que es la zona entre el bíceps y el ligamento inferior. Esta es la parte más delgada de la cápsula y no cuenta con refuerzos, lo que lo hace esta zona el eslabón más débil ante los microtraumas repetitivos. La subluxación posterior recurrente tiene una relación directa con el gesto deportivo, con la actividad deportiva que realiza el paciente. Por ejemplo, en deportes de raqueta o golf es el revés o el giro inicial lo que va a estresar la articulación. Por su parte, en el gimnasio, ejercicios comunes como el press de banca o las lagartijas aplican una fuerza axial posterior directa sobre la articulación. Con el tiempo, esta carga eh, que va a ser constante, va a realizar una fatiga tanto a los músculos como a los ligamentos, creando un exceso de tejido o un bolsillo en la cápsula que podemos identificar claramente en una resonancia magnética o durante la artroscopía. Se han hecho estudios con cadáveres en los cuales se han examinado la posición y la fuerza aplicada en relación con la inestabilidad posterior. Pagnani demostró que para que el hombro se luxe, no basta con una lesión aislada, sino se requiere también un daño en la cápsula y en los tendones posteriores. Aquí entra el concepto del círculo, el cual sugiere que para que la cabeza se desplace en una dirección, debe haber compromiso en el lado opuesto. Y también es importante tener en cuenta el intervalo de los rotadores, aunque ayuda a la estabilidad. Cerrarlo quirúrgicamente, por ejemplo, en un lanzador, puede ser contraproducente, ya que le va a quitar rotación externa necesaria para su gesto deportivo. Y aquí en la imagen de la derecha podemos ver de forma un poco más dinámica a la que se refiere con lo del concepto del círculo. En la primera imagen, en la imagen A, se observa una cápsula intacta con el inicio de la traslación humeral unidireccional. Luego en la imagen B se ofrece a una falla temprana de la cápsula o del ligamento glenohumeral en la inserción humeral en el lado de la fuerza dirigida que produce una tensión capsular en el lado opuesto, el cual está representado ahí por un rayito. Y finalmente en la imagen C se supera el umbral de falla en ambos sitios de inserción capsular. Pero pasando a la estabilización dinámica, no todo va a ser hueso y ligamentos, los músculos también son vitales para la compresión de la cavidad. Aquí, sorprendentemente, el subescapular, que se encuentra en forma anterior, es el que más resiste la traslación posterior. Si este músculo se fatiga, la presión en la articulación va a subir y el labrum va a empezar a sufrir. Esto puede empezar como una lesión SLAP tipo 2 y puede evolucionar a una tipo 8, que se extiende hacia atrás y hacia abajo. Esto va a provocar en el paciente que inicie con síntomas de inestabilidad posterior. Y bueno, nuestra exploración va a comenzar con una inspección detallada en la cual vamos a buscar asimetrías o atrofia que nos hablen de una cronicidad de la lesión. Un dato muy valioso va a ser el signo del hoyuelo en la parte posterior del deltoides, que es un signo muy específico de esta patología. También a la palpación, dolor en la línea articular posterior suele ser un reflejo de la sinovitis o del desgaste del manguito rotador posterior debido a los episodios repetitivos de inestabilidad. Otro punto a tener en cuenta muy importante es que es fundamental medir los rangos de movimientos, de preferencia con el paciente en decúbito supino, para así evitar compensaciones de la escápula. Debemos calcular el arco total de rotación sumando la rotación interna y la rotación externa. En atletas, especialmente en lanzadores, es común encontrar un déficit de rotación interna en comparación con el hombro sano. Y este hallazgo va a ser una red flag que nos orienta hacia una contractura capsular posterior.
Y bueno, también es importante evaluar la fuerza de nuestro paciente, aunque la mayoría de los atletas mantienen una fuerza aparente de 5/5, debemos buscar debilidades sutiles. También es importante evaluar el músculo supraespinoso con la prueba de Job o de Empty Camp Test y el manguito posterior con rotación externa sobre resistencia. No debemos olvidar también evaluar el subescapular con las pruebas de presión abdominal o el Bear Hug Test, ya que, como vimos en la patogénesis, su fatiga va a comprometer seriamente la estabilidad posterior. Para poder cuantificar la inestabilidad, vamos a usar la maniobra de carga y traslación, la cual la vamos a realizar con el brazo en abducción de 90 grados y el brazo en rotación neutra. En esta vamos a aplicar una carga axial a la articulación glenohumeral con una fuerza dirigida hacia adelante y luego una fuerza dirigida hacia atrás. También es obligatorio realizar la prueba del surco. En esta, con el paciente sentado, se va a aplicar una tracción longitudinal con el brazo en aducción y en rotación neutra. La prueba se va a repetir con 30 grados de rotación externa y la laxitud se cuantifica en función a la distancia acromiohumeral. Si vemos que el surco persiste marcado incluso cuando realizamos una rotación externa, estamos ante una inestabilidad multidireccional y no solamente una inestabilidad posterior. Para complementar esto, también vamos a aplicar la escala de Bayton, en la cual un puntaje alto nos indica que la genética del paciente va a jugar un papel importante en su laxitud y esto nos puede cambiar nuestro plan quirúrgico. Eh, en pacientes con inestabilidad crónica también es importante la prueba de circunducción, ya que es muy demostrativa. Aquí vamos a provocar la subluxación posterior y al llevar el brazo hacia afuera y hacia atrás, vamos a sentir un clonk cuando la cabeza humeral regresa a la glena. Lo curioso es que en estos pacientes crónicos la maniobra a veces no genera nada de dolor, lo que nos habla de una cápsula que ya se encuentra muy elongada o incluso de un labrum ya inexistente. Y finalmente se debe realizar la prueba de compresión activa o también llamada prueba de O'Brien para detectar una patología del labrum superior. En esta el brazo se eleva hacia adelante 90 grados, se aduce 10 grados y se rota internamente con el codo en extensión. Aquí vamos a aplicar una fuerza hacia abajo sobre el brazo. Un resultado positivo se produce cuando se experimenta dolor profundo en la articulación del hombro con el brazo en esta posición, en comparación con cuando el brazo está en rotación externa y se aplica la misma fuerza. Aquí es importante destacar que el dolor profundo en la articulación del hombro nos va a sugerir una patología del labrum superior y esto es diferente del dolor en la articulación acromioclavicular que puede llegar a dar falsos positivos. Iniciando con el protocolo de imagen, vamos a iniciar siempre con radiografías simples, aunque en la mayoría de los pacientes con subluxación recurrente las radiografías pueden parecer normales. Nosotros debemos buscar intencionadamente una lesión de Hill-Sachs reversa, que la vamos a encontrar como una muesca en la parte anterior de la cabeza humeral. La proyección axilar también nos va a ser de suma importancia aquí, ya que nos da la primera pista sobre la retroversión de la glena, mientras que también la proyección de West Point es ideal si estamos sospechando de alguna fractura o de rebordes óseos irregulares. Y bueno, la resonancia magnética sin duda va a ser la herramienta más sensible con la que contamos nosotros, ya que esta nos va a permitir ver con claridad si hay un desprendimiento del labrum o si la cápsula está rota. Esta va a ser especialmente útil para detectar lesiones más complejas como una avulsión del periósteo del labrum posterior, una lesión conocida como POLPSA,
o incluso también daños asociados en el subescapular que a veces pueden pasar desapercibidos. Aquí un concepto fundamental que debemos conocer es la lesión de Kim y la clasificación de Kim. Clínicamente este va a ser un desgarro profundo justo en la unión del cartílago con el labrum posterior inferior y cuya clasificación va a ser utilizada para describir la morfología de los desgarros posteriores del labrum. Lo traicionero de esta lesión es que al entrar con el artroscopio el labrum puede verse normal de manera superficial, pero nosotros al explorarlo con el palpador llegamos a descubrir que este está totalmente desprendido de la glena. Y bueno, Kim también examinó 33 hombros con inestabilidad posterior atraumática y al compararlos con los controles de la misma edad, observó que los hombros afectados presentaban una cavidad glenoidea más superficial o plana y una mayor retroversión ósea. Esto significa que la glena está inclinada hacia atrás más de lo normal, lo que facilita que la cabeza humeral se deslice fuera de su sitio ante cualquier esfuerzo. También es importante tener en cuenta la tomografía, ya que esta sigue siendo necesaria cuando hay sospecha de una pérdida ósea importante o una deformidad en la glena. Si estamos planeando una cirugía de reconstrucción ósea o si notamos una retroversión extrema en la radiografía, la tomografía nos dará los milímetros exactos que vamos a necesitar para poder decidir si un procedimiento de partes blandas va a ser suficiente o no. En la imagen de la derecha podemos observar la medición de la versión de la glena. En esta, la línea A se va a trazar a lo largo del cuerpo de la escápula, pasando por el punto medio de la cavidad glenoidea. Posteriormente se traza la línea B, la cual es una línea perpendicular a la línea A, y la línea C se traza conectando los bordes anterior y posterior de la cavidad glenoidea, dando como resultado la versión glenoidea el ángulo entre las líneas B y C. El tratamiento de la inestabilidad posterior ha ido evolucionando drásticamente a lo largo de los años. En las últimas décadas hemos visto una transición clara de las grandes cirugías abiertas hacia técnicas artroscópicas mucho más finas. El enfoque también ha cambiado, ya no solo buscamos bloquear el movimiento de forma no anatómica, sino que buscamos reconstruir la anatomía original del paciente. Históricamente se han descrito decenas de procedimientos, desde osteotomías de la glena hasta transferencias musculares, pero hoy en día la prioridad es la mínima invasión. Hablando de los bloques óseos, a pesar de que existen algunos estudios clásicos que reportan un éxito rotundo a casi 10 años de seguimiento, la biomecánica moderna nos dice que debemos ser más cautelosos. Un bloque óseo posterior puede sobrecorregir el hombro, empujando la cabeza hacia adelante y así aumentando la presión articular. Esto a la larga nos va a generar un desgaste de la articulación y además el bloque óseo no soluciona la inestabilidad inferior. Por eso hoy en día lo reservamos casi exclusivamente para pacientes con defectos óseos glenoideos que sean muy severos. Y también antes de la artroscopía, los procedimientos de partes blandas se hacían abiertos. Se usaban técnicas como la transferencia de la porción larga del bíceps hacia la parte posterior o el famoso cambio capsular de Neer. Esto diseñado para tensar esa cápsula redundante que quedaba en la parte posterior. Aunque en pacientes con traumas únicos y claros, estos daban buenos resultados, estas cirugías suelen ser más dolorosas para el paciente y también tienen un riesgo mayor de dejar una rigidez residual que va a ser difícil de tratar en la rehabilitación.
Hubo también un tiempo donde se puso de moda la capsulorrafia térmica, usando calor para encoger la cápsula. Sin embargo, los resultados de esta técnica fueron malos. Estudios demostraron incluso fallas de casi el 50% en seguimientos a corto plazo, y esto secundario a que el tejido colágeno no siempre reaccionaba bien al calor. A veces se debilitaba más de lo que yo ya estaba debilitado o incluso se llegaba a necrosar. Por lo tanto, pues, la capsulorrafia térmica hoy en día ya no se recomienda para tratar una subluxación posterior recurrente. Entonces, ¿por qué preferimos la artroscopía? No solamente va a ser por las cicatrices pequeñas, la gran ventaja que nos da esta técnica también es la visión. En una cirugía abierta de forma posterior va a ser casi imposible poder ver si el paciente también tiene una lesión en el subescapular o un desgarro en el manguito superior. Sin embargo, con el artroscopio podemos dar toda la vuelta al hombro para poder identificar cada generador de dolor y repararlo en el mismo tiempo quirúrgico, respetando la musculatura del deltoides. Entonces, el abordaje artroscópico nos va a permitir una visualización clara de todo el labrum, el manguito rotador y también de otras patologías que puedan estar generando pues dolor alrededor de la articulación glenohumeral, lo que nos va a facilitar un tratamiento adecuado para nuestro paciente. Además, también el artroscopio, el tratamiento artroscópico nos va a permitir la reparación completa del labrum, así como realizar una aplicatura capsular y tener un enfoque más integral para la patología. Estudios recientes también han evaluado los resultados postoperatorios del abordaje artroscópico, y estos también han superado los resultados de las técnicas abiertas, convirtiendo hoy en día la artroscopía en el estándar de atención actual, eh, como mejor opción para la mayoría de los pacientes. Y bueno, aquí quise ponerlo de forma más clara con unas imágenes transoperatorias. Aquí para la técnica quirúrgica se utiliza un sistema de anclas sin nudos con una cinta de sutura de 1.3 milímetros, porque su perfil plano va a reducir el riesgo de abrasión condral en la cabeza humeral y va a evitar el desgarro del labrum, proporcionando pues una fijación mucho más estable. Vamos a trabajar con el artroscopio desde el portal anterior para poder alcanzar la zona más inferior de la glena, que sería la posición de las 6 a las 7 en punto. Eh, se va a crear también un portal accesorio posterior, lateral e inferior al portal estándar, aquí siempre teniendo cuidado de no lesionar el nervio axilar. Posteriormente vamos a debridar y a preparar un lecho óseo, como observamos en la primera imagen arriba a la izquierda. Posteriormente se va a introducir un pasasuturas curvo, como se observa en la segunda imagen. Y aquí el truco para la aplicatura capsular es tomar un bocado de tejido cápsulo labral ligeramente por debajo y hacia afuera de donde se va a colocar el ancla. Se pasa después una sutura monofilamento para crear una lazada y posteriormente se llevan los extremos de la cinta a través del anclaje. Tras realizar el túnel óseo se va a traccionar para lograr la tensión deseada y se procede a impactar el ancla. Y ya como vemos en la última imagen podemos ver ya el labrum reparado. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.